Tenemos a Carlos Segovia González y del Instituto de Matemáticas de Oaxaca y nos va a platicar sobre teorías topológicas cuánticas de campo en altas dimensiones y esferas exóticas. Ok, entonces tengo que... muchas gracias a Enrique por la invitación. ¿Sí? Cuando me quieran invitar, ¿sí? Será todo un gusto. ¿Sí? ¿Sí? Yo quería empezar con una historia. Bueno, pasó aquí, hace poquito vino Milnor, ¿sí? Y entonces aquí estaban, cuando fue la presentación del libro, estaba Alberto y estaba Santiago, pues hablando, ¿sí? Muchísimas cosas, ¿sí? Maravillas de lo que hizo Milnor, ¿sí? Hasta me acuerdo que Santiago dijo, bueno, yo lo bajé de Wikipedia, ¿no? Sí. Y al final, Milnor, lo único que dijo, pero ustedes son más viejos que yo. Dijo, porque ustedes son mis tíos académicos. Fue muy chistoso. Entonces, bueno, yo les quiero, yo voy a platicar hoy de cómo asociar invariantes mediante métodos categóricos. Pero primero quiero que vean la historia de cómo Milnor lo platica en un artículo exactamente del 2000. ¿Sí? Esto empezó en los 50 y en un artículo del 56, que es clasificación de variedades de dimensión 7, ¿sí? Él da el cálculo de por qué debe de haber esferas exóticas. Entonces, todavía no voy a decir que es una esfera exótica, pero lo vamos a ver acá. Milnor empieza contando en este artículo, ¿sí? Que se llama clasificación de variedades de dimensión 2n, que son n-1 conexas, ¿sí? Entonces voy contando la historia, espero pues contarla, y si no van al artículo original, es de verdad asombroso ese artículo, ¿sí? Él empieza pues estudiando variedades de dimensiones altas, en particular de dimensión 2n, que sean n-1 conexas. Entonces vamos a tener que los grupos de homotopía hasta n-1 se van a hacer triviales, ¿sí? Y entonces estas variedades se pueden describir topológicamente por cosas así. O sea, uno hace n esferas, las juntas en un punto, ¿sí? Y después le vas a pegar una celda de dimensión 2n mediante una función, ¿sí? De la frontera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fueran solamente, digamos, n igual a 2, entonces tendríamos, por ejemplo, el proyectivo complejo, o cosas así, ¿no? O el proyectivo cuaterniónico, ¿sí? Entonces, una forma de estudiarlo es pues mediante la homotopía, mediante sus grupos de homotopía, pero otra forma es estudiando mediante la cohomología, en donde vamos a tener que solamente hay tres tipos de grupos que son no triviales, que son el grado 0, el grado n y el grado 2n, ¿sí? Que vamos a tener que van a ser z por las componentes conexas, también, ¿sí? Que va a ser la forma fundamental, y vamos a tener aquí tantas como hay de Weiss de esferas, ¿no? Entonces, ese mapa, en cómo se pega, va a determinar un producto, ¿sí? Porque si uno se va de aquí y entonces hace producto de este tipo de cosas, entonces no vamos a ir acá, y entonces eso va a formar una forma bilineal, ¿sí? La cual sí se puede ver que si es par es simétrica, si es impar es antisimétrica, y que tiene determinante más menos 1, eso es por dualidad de Poincaré, ¿sí? Entonces, bueno, son tipo de cosas. Entonces, en ese entonces, ¿sí? Con el trabajo de Tom, ¿sí? Llegó Hirschenbruch y entonces hizo un cálculo para la asignatura de esta forma cuadrática, que la dio en términos de unas cosas que se llaman números de Pontryagin, ¿sí? Y que él, por ejemplo, para dimensión 4, estos números Pontryagin viven en dimensión 4 a la n, ¿sí? Y calculó que se pueden escribir en términos de estas funciones, ¿no? Entonces, después, pues Milnor lo que dijo, bueno, entonces voy a estudiar un caso más sencillo, ¿no? Entonces voy a estudiar solamente cuando hay n es 2m, ¿sí? Cuando es par, y entonces solamente le voy a pegar, solamente voy a tener una esfera, ¿no? Entonces, en ese caso, pues la cohomología en la dimensión intermedia solamente va a ser una, ¿no? Entonces, pues, y dijo, bueno, por el teorema de Whitney, pues lo que vamos a poder hacer es que esa esfera, pues podemos tomar cómo se encaja en su vecindad tubular, y entonces vamos a poder tener el haz normal,
¿sí? Y entonces este haz lo podemos ver pues con un pegado de dos cosas, que va a ser, pues tienes la esfera dimensión 2m, entonces pues si lo separan en hemisferios van a tener dos, ¿sí? Y entonces solamente tienen que ver cómo se pega aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es va a ser un elemento de la forma 2m-1, ¿sí? Que vive en cómo se va a pegar, que va a estar en el grupo de esto de transformaciones y reflexiones, ¿no? ¿Sí? Entonces vive en un elemento de acá y eso determina totalmente su homotopía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando aquí este es 1, en ese caso, pues esto es z y eso nos va a dar el proyectivo. ¿Sí? Pero lo que pasa para cuando m es igual a 2, pues da z tensor z. Entonces, ahí empezó él a trabajar en el sentido de los cuaterniónicos, ¿sí? Todos los elementos los puede ver, o sea, el pegado de cómo se van a pegar estas dos cosas, ¿sí? Se puede ver como esto, donde estos van a ser cuaterniónicos unitarios, ¿sí? Entonces, pues estas clases que deben de ser enteras, ¿sí? Entonces él dijo, bueno, tomemos la frontera de esto, ¿sí? O sea, de este haz normal, ¿sí? Que vive, y entonces eso va a ser una 7 variedad. Entonces ahí él hizo el siguiente ejemplo. Bueno, se puede probar que esta tiene el tipo de homotopía de la esfera, de S7, ¿sí? Si pasa que estos numeritos, ¿sí? Que viven acá, ¿sí? Su suma es más menos 1. Entonces él dijo, bueno, los voy a orientar, ¿sí? De tal manera que esto me dé 1, ¿sí? Bueno, o sea, y entonces recuerden que por dualidad de Poincaré, la asignatura de esa forma bilineal que les había platicado es más menos 1, ¿sí? Entonces, pues haciendo estos cálculos, pues lo que va a pasar es que se puede probar, ¿sí? También esto, que el P1, ¿sí? Que les había dicho de la asignatura, aquí la anterior, ¿sí? Esta asignatura, podemos expresar ese numerito en términos de estos, ¿sí? De estos enteros, ¿sí? Y es exactamente esto, ¿sí? Entonces, después, para la asignatura 2, si utilizamos también para M8, ¿sí? Entonces se puede escribir así, ¿sí? Entonces, pues dijo, bueno, tomemos valores, ¿no? Entonces, para i igual a 2, ¿sí? Bueno, para i igual a 1 me daba 7, ¿sí? Que es exactamente el valor de P1 para el proyectivo cuaterniónico. Pero después, para i igual a 2, me daba 81 sobre 7, lo cual es imposible, ¿sí? Pues en este caso las clases tienen que ser enteros. Entonces dice, pues, aquí dice, las palabras originales era what can be wrong, ¿sí? Yo creo que dijo más what the fuck, o algo así, pero porque ¿qué pasa? ¿Sí? Pues porque ahora construimos una esfera, bueno, una esfera homotópica, una variedad de dimensión 7, que tiene el mismo tipo de homotopía, ¿sí? De la esfera. Pero entonces él, bueno, ahora dijo, es topológicamente la esfera, o sea, que es homeomorfa. Porque si no fuera homeomorfa, entonces tendríamos un contraejemplo de la conjetura de Poincaré en dimensión 7, ¿sí? Que eso es lo siguiente, ¿sí? O sea, dijo, bueno, no existe tal estructura diferenciable, o sea, porque los números de Pontryagin existen solamente si uno tiene una estructura diferenciable, ¿sí? Se calculan complexificando de las tangentes. ¿Sí? Entonces, dice, bueno, M7 debe ser un contraejemplo a la conjetura de Poincaré en dimensión 7, ¿sí? Entonces, pero después que empieza a trabajar y con estas formas de pegado calculadas por medio de los cuaterniónicos, él encuentra una función de Morse con solamente 2 puntos críticos. Y es un teorema de Reeve que dice que si puede uno encontrar eso, entonces se puede establecer un diffeomorfismo a excepción de un punto con la esfera, ¿sí? O sea, es un homeomorfismo, ¿sí? Con la esfera. Entonces, pues dice, entonces dice, which made the situation seem even worse. ¿Sí? Entonces, M7, lo que realmente pasa es que es una esfera topológica, ¿sí? Homeomorfa a la S7, pero con una estructura diferenciable extraña, ¿sí? Algo muy extraño, ¿sí? Entonces,
El artículo original de Milnor lo hace de otra manera. Él lo que hace, y que va a ser la idea de lo que quiero finalizar con la charla, ¿sí?, es de que él dice, bueno, por el trabajo de Thom, uno puede calcular el grupo de bordismo en dimensión 7 y entonces probar que es 0. Entonces siempre uno va a poder tener una variedad de dimensión 8 que coborda a una variedad de dimensión 7. Entonces uno puede definir un invariante que se define en términos de una forma cuadrática, ¿sí?, y ese invariante va a producir que es diferente de 0, ¿sí?, entonces no tiene un diffeomorfismo que cambie la orientación. Y entonces, como la esfera sí lo tiene, entonces eso que calculamos no puede ser, ¿sí?, difiomorfo a la esfera. ¿Sí? Entonces esa va a ser la idea, o sea, que puede uno empieza con una variedad de dimensión 7 y uno define un invariante que se le asocia a algo de dimensión 8 que lo coborda. ¿Sí? Y entonces no debe de depender de cuál yo me tome, ¿sí?, de cuál variedad que coborda esa cosa de dimensión 7, ¿no? Bueno, entonces hasta allí finaliza lo que es la historia de las esferas exóticas, ¿sí? Pues después vino muchísimo con Kleber, Briskov, ¿sí? Tiene todo. Entonces, después de ahí, ¿cómo lo vamos a abarcar con teorías topológicas cuánticas de campo? ¿Sí? Esto empezó también desde el siglo pasado, en un artículo que sacó Atiyah en un libro dedicado a Hermann Weyl. Y entonces él, con toda la teoría que venía de Donaldson, ¿sí?, de Jones, ¿sí?, que era en dimensión 3, dimensión 4, él dijo que pues habían perspectivas, una forma de poder embarcar todas estas teorías, todos estos invariantes por mediante de una definición. Y entonces, pues eso lo dijo muy, muy abierto, pero después viene con un artículo que sale en los HISM, así, que es lo que empieza con una definición de lo que es una teoría topológica cuántica de campos. Lo que es que uno elige una dimensión y entonces uno lo que hace es que toma una categoría de cobordismos, que es como un ente geométrico, y a lo vamos a hacer linearizar o de una manera algebrizar, ¿no? Entonces, que viene mucho de la idea de física, que uno toma una variedad y entonces a uno le va a asociar un espacio de Hilbert. Entonces, esta categoría tiene objetos que van a ser variedades en una dimensión fija, que digamos que es la dimensión n, y después van a tener cobordismos, que se entiende como la hoja de mundo, y a estos sí, se le vamos a asociar a los objetos, se le va a asociar un espacio, que va a ser el espacio de Hilbert, y a los cobordismos, que va a ser algo de dimensión 1 más, se le va a asociar un mapa lineal. ¿Sí? Entonces, acá vinieron, primero empezó Atiyah, después vino un artículo seminal de Segal, en donde se llama The Definition of the Conformal Field Theory, ¿sí?, en donde él da toda una versión categórica, mientras que Atiyah da una versión física. Entonces, yo así rápidamente quiero contarle las dos definiciones, ¿sí? Entonces, primero la definición de Atiyah, ¿sí?, lo que hace es una asignación. Entonces, vamos a tener dos cosas, que va a ser estos dos, ¿sí?, A y tau, ¿sí?, donde nos vamos a fijar en dimensiones de -1 y a eso le vamos a asociar, ¿sí?, un espacio vectorial que lo vamos a denotar A sigma, ¿no? Y después también vamos a tener, pues, uno tiene todas estas variedades de dimensión de -1 y tenemos muchos difiomorfismos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que para que esto no dependa de los difiomorfismos, vamos a hacer lo siguiente. Para cada isomorfismo vamos a tener una asignación de un isomorfismo C lineal para cada difiomorfismo, ¿sí? Y el segundo va a ser lo que les había dicho. Para cada cobordismo de una dimensión más, vamos a tener una transformación lineal. Entonces, hay 4 axiomas que se determinan con eso, que son, yo los pongo, son muchos, pero entonces los resumí en los siguientes. Hay una funtorialidad,
¿sí? En los difiomorfismos. Esto forma una categoría, entonces uno quiere que todos estos isomorfismos que se van a asociar se comporten bonito. Entonces, lo que vamos a tener es exactamente esto, ¿no? Que la asignación de todos estos isomorfismos se pueda distribuir, conmute con la composición. Otra es, pues si yo tengo en ese sentido, dos cobordismos, ¿cómo voy a asignarles, ¿sí?, el mapa lineal a la composición? Entonces, lo que vamos a hacer de cierta manera, pues va a ser que si uno tiene un cobordismo, entonces lo voy a poner ahí, vamos, digamos, de sigma 0, y entonces tiene uno de aquí a sigma 1, ¿sí? Entonces, después, uno tiene de aquí a acá, ¿sí? Y aquí, digamos, viene, aquí le puse sigma, y aquí sigma 1, y esto le debemos de asociar sigma prima, ¿no? Entonces, y aún más, ¿sí?, vamos a tener, en este caso, un difiomorfismo para que uno los pueda componer, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver, pero esto, ¿sí?, va a ser la asignación esta. O sea, le vamos a tomar el mapa lineal de M1 y luego después este isomorfismo y después el mapa, bueno, estoy tomando la composición contravariante, entonces, pero se entiende, ¿no? Ok. La siguiente propiedad es la propiedad monoidal, ¿sí?, que esto es lo cuántico de las teorías topológicas, ¿sí?, y es de que uno tenga que el producto tensor, ¿sí?, conmute, ¿sí?, con y se convierta en el producto tensorial de espacios vectoriales. Y lo mismo para transformaciones lineales, nada más, ¿no? Después hay una normalización, ¿sí?, en el sentido que los cilindros triviales se mandan a mapeos identidad. A veces se puede cambiar porque sean idempotentes. Y la otra es de que ¿sí?, se mande a la identidad, ¿sí? O sea, el cilindro trivial se manda a la identidad. Y por la invariancia de homotopía, ¿sí? Bueno, uno último es la naturalidad de un difiomorfismo en el siguiente sentido, de que si uno tiene, ¿sí?, un difiomorfismo, en este caso de un cobordismo a un cobordismo, entonces se tiene estos diagramas conmutativos. Aquí vamos a tener cómo se restringe a la frontera inicial y cómo se restringe a la frontera final. Entonces, quiero que lo vean cómo ahora lo vamos a poner en términos categóricos de la siguiente manera. Y entonces uno tiene que hacer, este es el concepto base, lo que es un cobordismo. Entonces un cobordismo lo vamos a entender más bien como una clase, ¿sí?, que va a ser, pues va a ser un triple, ¿sí?, va a ser este triple, pero entonces vamos a entender, ¿sí?, que es equivalente a otro triple si existe un difiomorfismo que hace completar este diagrama conmutativo, ¿sí? Y entonces eso vamos a entender con que es un cobordismo. Entonces tiene más sentido. Ahora sí ya los podemos definir, los podemos componer. ¿Y eso cómo? Porque Milnor también probó en sus Lectures of Edge-Cobordism Theorem que si uno tiene dos variedades y las pegas, entonces existe una que es el pegado en donde existe una estructura diferenciable y que esto es único hasta por difiomorfismo. Entonces esto me da una forma de componer esto bonito. ¿Sí? Entonces, al final yo me podría tomar las variedades de dimensión de -1 y me podría tomar los cobordismos, ¿sí?, estas clases como mapeos, y entonces todo está bien definido. Entonces, ahora sí ya puedo definir esto de una manera categórica, ¿sí? Entonces, antes de eso, ¿sí?, ¿quién va a jugar, por ejemplo, los mapas ahora de estos, ¿no? O sea, estos eran difiomorfismos, ¿no? Pero ahora yo también a eso les tengo que asociar unos mapas. Entonces, ahora, si uno tiene un mapa, uno hace lo que se llama la aplicación de cilindro. El cilindro de aplicación acá le puse, ¿sí?, que lo que aquí solamente estamos teniendo, ¿sí?, es que aquí tenemos, digamos, sigma 0, ¿sí?, se lo pego a sigma 1, ¿sí?, y aquí vamos a tener sigma 1 por el intervalo y se lo voy a pegar en la etapa inicial, ¿sí? Y así voy a poder ver como un cobordismo, o sea, un difiomorfismo lo transformaré en un cobordismo, ¿no? Pero va a ser equivalente a que si lo hago de otra manera, ¿no? O sea, yo incluyo en la etapa inicial y luego después hago el difiomorfismo inverso, ¿sí? Entonces, ya puedo hacer, o sea, una definición de lo que va a ser la categoría de cobordismos, pues va a ser
los objetos, como dije, y los morfismos van a ser las clases de equivalencia de estos triples de cobordismo, ¿no? Y pues podemos definir, dice hasta el final, solamente antes de unas palabras es cómo es la estructura monoidal. Pues la estructura monoidal pues va a ser la unión disjunta, ¿sí? Pero también va a tener una estructura simétrica dada por el cobordismo asociado al difiomorfismo que hace la transposición, ¿no? Y pues la estructura monoidal y simétrica de espacios vectoriales es la canónica, ¿no? O sea, de que uno tiene el producto tensor, ¿sí? Y el isomorfismo de transposición va a ser. Entonces, pues uno puede definir ya ahora una TQFT, ¿sí? Una TTCC, como un funtor simétrico monoidal que va de la categoría de cobordismos a la categoría de espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, esta es la definición de Sigal, la inicial, que fue con esta asignación, la diatilla, ¿sí? Y entonces uno puede ir de una a la otra, pues como se entiende es de que las dos definiciones son lo mismo en este sentido. O sea, uno podría hacer la categoría de teorías topológicas en el sentido de Atiyah y la categoría de teorías topológicas en el sentido de Sigal, y entonces demostrar que ambas son lo mismo, pues son que las categorías son isomorfas, no solamente que son equivalentes, sino que son lo mismo, ¿no? Y es muy sencillo de que solamente tenemos que, si es un funtor simétrico monoidal, pues solamente vamos a hacer la asignación lo mismo, ¿sí? Tomamos la variedad de dimensión de -1 y nos tomamos que le corresponde, ¿no? Si tenemos un cobordismo, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es un mapa lineal, ¿sí? Y entonces lo único que vamos a hacer es que nos vamos a considerar estos, no les había dicho, pero se incluyen en la frontera inicial y en la frontera final, entonces solamente me tengo que fijar cómo se incluyen de manera difiomorfa en estas fronteras, y entonces lo único que voy a hacer es que voy a tomar los mapas que se le asocian a esos difiomorfismos, después el mapa y luego tomo la inversa, ¿sí? Y si yo tengo las asignaciones, ¿sí?, de los difiomorfismos, solamente van a ser los mapas asociados a los cobordismos, que son las aplicaciones de cilindro. Entonces, es una manera de ir de una a la otra, ¿no? Y para la composición, pues entonces solamente hay que ver que si uno tiene dos cobordismos, ¿sí?, entonces cuando los pegas, ¿sí?, entonces es lo mismo que pues tener el primero, y luego después ponerle el cilindro, o sea que de cierta manera sería ponerlo aquí, ¿sí?, de esta manera, ¿sí? Y entonces vamos a tener que es esta composición, ¿no? Entonces, nada más una forma de ir de esto. Entonces, ahora sí vamos a regresar lo de esferas exóticas. Entonces, les cuento un poquito de cómo fue la historia. Entonces, resulta, ¿sí?, que recomendamos la idea, ¿no? La idea de Milnor fue de que vamos a asociar un conjunto que va a ser todos los cobordismos que cobordan a esa variedad, y mediante eso, a esa variedad le vamos a poder asociar cierto tipo de invariantes. Entonces, de esta manera, un matemático que se llama Marcus Banach, el cual fue mi asesor en el postdoctorado en Alemania, propuso esta teoría. Entonces yo empecé un poco trabajando en esta. La idea es de él, ¿sí?, pero yo le doy otra interpretación más categórica. Entonces él lo que dice, pues estas teorías topológicas pues tienen una dimensión, ¿sí?, pero las esferas exóticas empiezan a aparecer a partir de dimensión 7, y luego después ya empiezan y aparecen muchas más. O sea, incluso hasta Kleber y Milnor demostraron que forman un grupo, ¿sí?, y por ejemplo en dimensión 7 es de orden 28, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a aplicar es una maquinaria que uno mete 3 inputs, ¿sí?, que son un sistema de campos, un semianillo completo y una acción valuada. Uno lo mete a una maquinaria que es como una caja negra, y entonces a partir de aquí uno produce una teoría topológica cuántica de campos, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esta construcción que voy a platicar? En dimensiones bajas, ¿sí?,
todos los ejemplos siempre están ahí, ¿sí? Pero en dimensiones altas siempre todas esas construcciones eran siempre con clases características, elementos de cohomología. Entonces vamos a ver aquí que pues aquí ya no, ¿sí? O sea que aquí es una construcción muy elemental, pero se sale totalmente de las construcciones usuales. En dimensiones bajas, casi cada teoría topológica da una medalla Fields, o sea, porque está Atiyah, y luego Jones, Concevic, todos esos daban ejemplos. Entonces, bueno, ¿en qué consiste cada una de estas cosas, no? Entonces, vamos a empezar con cada uno de ellos. Sistema de campos, ¿sí? Entonces, el sistema de campos es la palabra que se utiliza en física, ¿no? Un campo, ¿sí? Pues, ¿qué es, no? Entonces, es algo que se le asocia a una cantidad física al objeto que tú estás estudiando, ¿no? Entonces, lo vamos a entender de la siguiente manera, ¿sí? Pues, esto, sí, entonces, lo que yo les había platicado de esto, ¿no? De estos triples, sigma 0, sigma 1, ¿no? Entonces, pero esto es más que eso, ¿no? Es una categoría, ¿no? O sea, estos son mis objetos y mis morfismos, pues van a ser los difiomorfismos que hacen que esto conmute, ¿sí? Entonces, pues esta home de sigma 0 a sigma 1 lo podemos entender más como una categoría, ¿sí? Donde otra vez los objetos son los triples y los morfismos son los difiomorfismos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una asignación, ¿sí? De que a cada variedad de dimensión de menos 1 y a cada variedad de dimensión d le vamos a asociar un conjunto de campos. Entonces esto es una asignación, ¿sí? Pero ¿qué debe de cumplir? ¿Sí? Entonces, debe cumplir lo siguiente. Pues primero es que esta asignación va a ser funtorial en el sentido siguiente. O sea, primero vamos a tener esto que es una categoría, ¿sí? Debe cumplir que estas asignaciones, primero, sean contravariantes y aún más que sigan conmutando todo esto. Entonces vamos a tener, estas inclusiones las podemos entender como restricciones, ¿sí? Pero estas restricciones aún más las vamos a tener también en las mismas dimensiones. O sea, si tenemos una variedad de dimensión de menos 1 metida dentro de otra, también vamos a pedir que estas sean restricciones, ¿sí? Esa va a ser una. Otra de las cosas que vamos a tener es que el push, ¿sí? A ver si no me corrige, el push en variedades, pues va a ser el pegado por medio de una variedad, ¿no? Entonces, este diagrama, ¿sí? Vamos a pedir que esta asignación conmute, ¿sí? O sea, que sea de cierta manera continua, ¿no? Todo esto, ¿sí? Entonces, vamos a pedir que todos estos diagramas, que esto se va a entender como la composición, ¿no? ¿Sí? Se transforme en esto de una manera categórica, ¿sí? Entonces, anteriormente esto lo podíamos hacer porque consideramos clases, pero ahora no se puede hacer de cierta forma, ¿sí? Porque hay algunas cosas que no se pueden componer, ¿no? Ok. La siguiente que vamos a entender, ¿sí? Entonces ahorita vemos ejemplos de esto, ¿sí? También es que si uno tiene esta, ¿sí? Vamos a siempre entender que cuando tienes sigma producto el intervalo, pues siempre va a ser lo mismo que esta, ¿sí? Porque esta es de dimensión de menos 1, pero esta ya es de dimensión d, ¿sí? Entonces vamos a querer que esto pase. Y en el ejemplo que vamos a tomar para poder dar un invariante para esferas exóticas, vamos a querer exactamente esto, ¿no? O sea que de cierta manera nuestros objetos con los que estamos trabajando están perturbados, ¿sí? O sea, tienen un intervalo en donde se van pegando. Y esto es para que las cosas se puedan componer. Eso, ¿sí? Esa es una solución. La otra es que para el vacío, solamente hay un campo, que vamos a entender que es el punto, ¿no? Okay, entonces es un sistema de campos. Entonces, ejemplos, ¿no? De sistemas de campos. Los funtores representables. ¿Sí? Entonces, los funtores representables, ¿por qué son? Pues vamos a tomar un objeto, ¿sí? Que va a ser una variedad, ¿sí? Y entonces nos vamos a tomar todos los homes que van a él, ¿sí? Tanto para objetos, que siempre los he representado con sigma, como para morfismos que son m, ¿no? Y entonces, pues los mapas restricciones, pues son sencillos, porque solamente tenemos que precomponer. Así, ¿sí? Y pues, por ejemplo, para la composición, para la unión de dos cosas, vamos a tener, ¿sí?
pues esto, ¿no? O sea, se va a cumplir esto, ¿sí? Que vamos a tener que la unión disjunta se produce en el producto, ¿sí? Y vamos a tener que estos diagramas que son cartesianos se van a convertir en cocartesianos porque es una propiedad de los funtores representables. Entonces, estas propiedades, ¿sí? ¿Sí? Se siguen conservando. Entonces, esta es la idea de los sistemas de campos. ¿Sí? Okay. Otro ejemplo que también es importante y nos va a motivar después, va a ser cuando uno tiene las clases de homotopía de mapas de sigma al espacio clasificante de un grupo. ¿Sí? Eso lo podemos ver como las clases, el conjunto de clases de isomorfismos de haces principales, ¿sí? Sobre sigma y sobre m. En este caso, si tenemos que el grupo es discreto, pues lo podemos entender más como los homomorfismos del grupoide fundamental AG. ¿Sí? Y entonces, pues ahí, por ejemplo, el teorema de Van Kampen nos dice que este diagrama cartesiano pues se va a convertir en un diagrama cocartesiano, ¿no? O sea, nos dice que este diagrama es cartesiano y entonces nos va a producir también esta propiedad que le pedimos, ¿no? Que cartesianos se puedan convertir en cocartesianos, ¿no? Okay. Entonces, el otro ingrediente era lo que es semianillos, ¿no? Completos. Entonces, aquí, ¿por qué ahora pedimos eso? Y esto es porque en física, en teoría cuántica, uno siempre tiene que encontrar una medida que uno nunca prueba que existe y entonces uno hace cálculos, ¿no? Pero aquí eso se va a cambiar. Ahora lo que vamos a poner, eso lo vamos a cambiar por cosas que son idempotentes. Y esto viene de la teoría de Dedekind, de cómo cuando uno tiene ideales, uno los puede sumar y multiplicar, pero no los puede restar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a cambiarlo, pues uno tiene un anillo, es un objeto monoide en grupos abelianos, también con la distributividad. Si le quitas los negativos, pues es gracioso que solamente le quitas la n y son los Ricks, ¿sí? Estos son los objetos monoides en monoides abelianos, pero ya cuando tienes semianillos, ¿sí? Estos van a ser los objetos monoides en semigrupos abelianos, que un semigrupo le vamos a quitar el elemento neutro. Entonces, unos ejemplos, pues vamos a tener como el anillo tropical, en donde la suma va a ser el mínimo y la multiplicación va a ser la suma. ¿Sí? Okay, el que vamos a tomar aquí para este ejemplo va a ser el monoide booleano, donde ahora vamos a tener que 1 por 1 es igual a 1, pero 1 más 1 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, uno puede probar que en un monoide, ¿sí? Este va a ser idempotente solo si 1 más 1 es igual a 1. ¿Sí? Pero después uno puede hacer este tipo de construcciones, pues a futuro uno puede meter más cosas. Por ejemplo, para B3, pues lo que vamos a tener es, por ejemplo, aquí está un ejemplo. La suma, ¿sí? Vamos a tener que 1 más 1 es igual a 1, 2 más 2 es igual a 2, o sea, es idempotente, pero hay que llenar todas las estas, o sea, es un buen ejercicio poder llenarlo, ¿no? Y también la multiplicación, pues uno puede ver que el 0 es absorbente en el sentido que siempre si uno multiplica va a dar 0, ¿sí? Y bueno, y da aquí. Uno lo que va a hacer acá también es poner ciertas variables. Uno empieza con un semianillo y entonces ahorita les digo que es completo, ¿sí? Pero uno puede ponerle ciertas variables como en series también. Y entonces uno puede probar que si es idempotente este semianillo, también el de series va a ser idempotente. Completo, lo que vamos a entender ahora es que es una asignación de una suma, que antes no se podía, ahora lo que uno puede hacer es que uno puede sumar en cosas infinitas, lo que antes no se puede, o sea, uno tiene que meter medidas y todo eso que no se va a poner, pero aquí completo, entonces vamos a entender que es una suma que se puede definir para cualquier conjunto que no necesariamente tiene que ser finito, puede ser infinito, ¿sí? Nada más uno tiene que pedirle lo canónico de que si este conjunto se puede separar en particiones, pues las sumas se siguen comportando bien, ¿sí? Uno le va a pedir también que sea completo, idempotente, y en otras ocasiones también se le pide que sea continuo, porque continuo lo que va a hacer es que
que si uno puede acotar con conjuntos finitos, entonces puedes acotar con cosas infinitas. Entonces, eso es más delicado, pero digamos que sí, esos son detalles, ¿no? Entonces, lo otro que falta es la acción, pero entonces se los voy a contar en el camino, ¿no? Para eso vamos a ver lo que es la cuantización, o sea, tenemos estos y vamos a ver cómo podemos asociarles espacios vectoriales y transformaciones lineales, pero ahora son con semianillos, ¿sí? Entonces, recuerden que yo les había hablado de lo que era esto un cobordismo, ¿sí? Entonces son estos tipos de triples y esto lo vamos a transformar ahora en campos, ¿sí? Entonces, pues aquí pues, ahorita vamos a ver un ejemplo de pero después lo vamos a asociar, ¿sí? Le vamos a poder asociar a cada uno de ellos, ¿sí? Un espacio, ¿sí? Que va a ser un módulo, también a también para la variedad de dimensión de más 1 y para esta. Pero vamos a estas, digamos que este se llama epsilon 0, E0, vamos a poder asociar lo que va a ser un pullback y un push, ¿sí? Un pullback push, ¿sí? Entonces, aún más, para cada encaje, lo que vamos a hacer es que vamos a tener un mapa, una asignación covariante y una asignación contravariante. Entonces, ahorita les platico algunos ejemplos de eso, ¿sí? Y entonces, lo vamos a poder definir como solamente la composición de ese. Entonces, vamos a poder tener los espacios los módulos o espacios vectoriales, pero ahora van a ser módulos con respecto a estos semianillos. Y estas solamente va a ser la composición. Entonces, dejen ver esto en un ejemplo, ¿no? Entonces, el primero es un ejemplo que saca de Graaf y Witten en un artículo y tómese los giaces principales. Entonces, para estos giaces principales, ¿sí? Lo que vamos a tomar van a ser todos los mapas, las clases de homotopía de los mapas de X a BG. Esto lo puedes entender como todos los haces principales con fibra G, ¿sí? En X, ¿sí? Pero van a ser las clases de isomorfismos. Entonces, estos van a ser mis mapas, mis campos, ¿no? Y entonces, yo lo que voy a hacer, pues, me voy a tomar los complejos y me voy a tomar todas las funciones de estos campos a los complejos, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, si tenemos un encaje, pues, entonces, ¿sí? Pues lo vamos a dar de la siguiente manera. No vamos a tomar un grupo finito, entonces yo lo que puedo hacer, pues van a ser funciones características, ¿sí? O sea, estos, P y θ, ahora no los voy a tomar exactamente como es, sino que voy a tomar la clase característica que me identifica la clase isomorfismo del GEAS principal P y del θ, ¿no? Entonces, si yo tengo pues lo que voy a hacer, digamos, lo pongo acá, ¿sí? Entonces va a ser así, ¿no? O sea, yo tengo aquí, tengo sigma y tengo aquí m. Entonces, yo me voy a tomar aquí todos los haces principales P, ¿sí? Tales que cuando lo restrinjo, estos me van a dar que yo le puse θ, ¿sí? Aquí es, ¿sí? Entonces me tomo la suma de todas las clases características de todos los haces principales que cuando los pongo acá, estos me dan θ, ¿sí? Y eso va a ser una función que va a ir de aquí a ¿no? ¿Sí? Entonces así voy a definir, ¿sí? El primero, ¿no? Y pues el segundo, pues va a ser, si tú tienes un haz principal acá, pues entonces solamente restríngelo, ¿sí? Y entonces cuando lo restringimos, pues solamente me voy a quedar con un haz principal acá, ¿sí? Entonces, nomás imagínense, un haz principal pues va a ser un haz que se fibra ahí, que la estructura de todas las fibras es G, ¿no? Entonces, cuando uno compone esto, pues esto me da algo que es muy se parece mucho a la teoría cuántica, ¿no? O sea, suma sobre todas las posibles campos, ¿no? Esto va a ser, si uno tiene de aquí θ, pues suma sobre todos los estos, tales que cuando restringes en sigma 1, te va a dar y cuando en sigma 0 te da y lo restringes a sigma 1, ¿no? Bueno, esto es un poquito más general y lo puse de esta manera porque hay cosas que viven en cohomología y en homología también, ¿sí? Que se llaman los Giesen o los Unkermap, ¿sí? Que va a ser de la siguiente manera, o sea, uno se puede tomar, ¿sí?
los campos como los mapas constantes que van de X a W, donde vamos a entender a W como el espacio-tiempo, de cierta manera. ¿Sí? Entonces, y X pues puede ser todos los círculos, entonces aquí eso se parece ya muy a teoría de cuerdas, ¿no? O sea, estamos tomando, si no fueran puntuales, ¿sí? Pues sería como viven las cuerdas ahí en el espacio-tiempo, ¿no? Pero aquí van a ser, es un modelo muy bebé de esas cosas. Entonces vamos a tomar todos los mapas constantes de X a W, pues van a ser exactamente W, ¿no? ¿Sí? Pero después lo que vamos a tomar es la cuantización, que va a ser pues tomar un espacio vectorial, va a ser exactamente tomar la cohomología de la variedad, ¿sí? Entonces, el encaje, ¿sí? Ahora estos mapas, esta asignación va a ser la construcción de Thom-Pontryagin. Entonces, esa es una que va de la siguiente manera. Este es el isomorfismo de Thom, ¿sí? Entonces, después, mediante escisión y restricción, uno puede dar un mapa que en cohomología es covariante, que es un mapa que va al revés, ¿sí? De lo que debería de ser, ¿sí? Y entonces, y el otro va a ser el usual, ¿no? Este le vamos a entender como el usual que tenemos no, perdón, este va a ser el covariante, el que va mal, y el otro va a ser el contravariante que va en cohomología, ¿no? Y entonces, cuando uno empieza a trabajar con todas estas cosas, pues lo que va a hacer es que todas estas composiciones va a haber como ciertas clases, ¿sí? que me permiten que me permiten hacer como una estructura, ¿estas cómo se llaman? O sea, no pega todo, pero hay clases que me hace que todo peguen. Entonces, uno puede hacer teorías de estas cosas. Pero, Sí. ¿qué no E estrella debe de ir de Z de sigma a Z de M? Y tanto Z de sigma A ver, como Z no te de M son H. No te escuché. A ver, La E subestrella es subestrella, sí. debería de ir desde de Z de sigma a Z de M, ¿no? Y Sí. Z de sigma es H estrella de W, no H de... No, pero al final todas van a ser de la misma W. O sea, todas estas... Las que construiste van de la Sí, o sea, de sigma sí. a la de M. No, pero todas van a ser la misma. Sí, pero abajo no son la misma. Dice sigma en un lado y sí. en el otro. En ningún lado dice W. No, sí, pero lo que vamos a tomar, esta es cómo se define. En ese vamos a tomar M y vamos a tomar, por ejemplo, como para ¿no? Sí. O sea, este es más general, ¿sí? Es que es diferente. O sea, este es cómo se define, pero este mapa se define así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú lo tomas así, lo que vas a tomar, por ejemplo, el guising de la diagonal. Entonces vas a ir digamos, aquí sería el mismo, de al producto de estos dos. ¿Sí? Esto es más general, es que las letras deberían ser totalmente diferentes. ¿Sí? Ahí sí tuve un error en eso. ¿Sí? Pero, por ejemplo, una asignación sería, por ejemplo, esto. O sea, digamos, si tú tienes que sería esto, entonces esta sería la asignación de S1, entonces sería S de S1, y esto va a ser la cohomología de M, y esto va a ser la asignación de S1, unión disjunta con S1, y esto va a ser la cohomología de M cruz M, que por QNet esto va a ser el producto tensor. Y entonces vas a tener, por el GISM, vas a tener un mapa que va de aquí a ¿sí? Entonces olvídate de las letras de abajo. Estas no son ni M ni son otras que así se definen los mapas. ¿Sí? O sea, yo me fijo una dimensión, ¿sí? Yo me fijo una dimensión, entonces digamos que es 2, ¿sí? Entonces los objetos son de dimensión 1. ¿Sí? Y entonces ahí me voy a tomar todos los mapas que van de S1 a W, que sean constantes, en este caso, ¿sí? Digamos, aquí va a ser W, ¿no? ¿Sí? Aquí W y aquí W. Entonces, al final voy a tener la cohomología de W, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con eso. ¿No? Luego te pregunto, esta Z, por ejemplo, tampoco parece monoidal, ¿no? Si siempre el valor es H estrella de W, Z de X1 unión ajena a X2. Luego te pregunto Sí, no, tenemos que ir en los detalles así de eso, o sea, porque va a ser diferente, o sea, porque cuando tomas eso, vas a tener todos los mapas del círculo constantes a W y los mapas constantes del círculo a W tensor, W sería
W unión W, y ahí sí vas a tener que van a hacer un producto. No, eso lo podemos platicar. ¿Sí? Bueno, el tercer ítem que vamos a tener, o sea, lo que vamos a tener es la acción valuada. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Lo que vamos a tener ahora es como que tenemos a la categoría de cobordismos y vamos a tener arriba todos los campos viviendo ahí. Es como una fibración, de cierta forma, ¿no? Pero entonces lo que vamos a hacer es que a estos campos los vamos a hacer más sencillos. Entonces, para esferas exóticas lo que vamos a hacer es que vamos a ver todas las maneras de verlo, en términos de un poco como teoría de Morse, ¿no? Entonces, vamos a tomar una categoría monoidal y entonces vamos a los campos, los vamos a mandar a los morfismos de la categoría monoidal. ¿Sí? Entonces, pero esa categoría monoidal lo que nos va a servir es para simplificar las cosas. ¿Sí? Entonces, estas son las axiomas que se le pide, es que para el punto, ¿sí?, se mande a la identidad de la unidad. Vamos a pedirle que esto sea, que la unión disjunta se transforme en el producto tensor y que este tipo de composiciones, ¿sí?, pues también se transforme en esto, ¿no?, en una composición acá. Pero también le vamos a pedir que sea invariante bajo difiomorfismos. Entonces, y lo que vamos a tomar también es un álgebra de convolución de la categoría. Entonces, esa álgebra de convolución van a ser, pues, lo que es, ¿no?, el producto de todas las funciones de los homomorfismos, de todos los morfismos que tenemos, ¿no?, y el producto de convolución que tenemos usual en esta álgebra, ¿no? Entonces, pues déjenme definir cómo vamos a hacer la cuantización acá. Pues nos vamos a tomar todos los mapas, ¿sí? En esta casa aquí van a ser conjuntistas, ¿sí? Y uno le puede dar estructura de módulo, así, que van a ser de los campos a este Q, a esta álgebra de convolución asociada a esta categoría monoidal. ¿Sí? Y entonces, pues vamos a definir los dos mapas, ¿no? El pullback, que va a ser de la siguiente manera. Pues estos, ¿sí? Entonces uno tiene un campo, entonces a este campo, digamos que es F, pues uno lo ve, tiene una asignación y entonces vas a tener un morfismo en la categoría C y entonces a eso le vamos a asociar un mapa al semianillo completo y entonces eso me va a dar una clase, puedo tener un mapa característico ahí. Y entonces a eso lo vamos a tomar con la función TMF. ¿Sí? Es una definición un poco alta, pero no tiene, o sea, no es mucho, o sea, solamente es como ponerle un coeficiente a un morfismo que lo estamos simplificando, ¿no? O sea, digamos, vamos a ver ahorita en esferas exóticas. Entonces, y la otra, entonces, lo único que va a hacer es, bueno, a esta función característica, pues solamente tómate todas las funciones características que cuando el campo lo restringas al sigma 0 sea F0. Ya, sí, o sea. Y entonces, pues la asignación de cierta manera categórica, pues va a ser esto. Entonces, mejor vamos acá. O sea, si tú tienes un mapa que esta asignación evaluada en F1 y en F0, donde F0 va a estar en la frontera inicial y F1 en la frontera final, pues van a ser todas las sumas de todas las clases características de todos los campos que en el inicio sean F0 y en el final sean F1. Entonces, sí, o sea, no es nada, solamente la definición es muy complicada, pero no es nada diferente. Entonces, esa es la parte importante, es de que así lo define Marcus Banach en su artículo, o sea, que nada más uno podría trabajar con estas cosas, pero uno las puede trabajar categóricas así, pero entonces si uno tiene un mapa lineal, pues entonces solamente le das la vuelta y todas las puedes ver como fronteras iniciales y que nada más vayan al vacío. ¿Sí? Entonces él lo trabajó de esta manera. Pero el invariante que vamos a trabajar es un invariante que se llama el agregado de cobordismo, ¿sí? Y va a ser de la siguiente forma, o sea, vas a tomar, ¿sí?, en este caso, todos los campos sobre M, ¿sí?, tal que su restricción, vas a tomar todos los campos sobre M,
Pero también vas a tomar, bueno, aquí vamos a tomar todos los cobordismos que cobordan a una variedad sigma. Y esa a la que le vamos a asociar el invariante. Te tomas todos los cobordismos. Además de eso, te tomas sobre cada uno de ellos todos los campos, ¿sí? Y sobre esos campos, ¿sí?, te tomas todos los que su restricción sea igual a F, ¿sí? Donde F pues, va a vivir sobre, en este caso, C, que es un subconjunto especial, ¿sí? Entonces, veamos cómo funciona esto mejor en un ejemplo, ¿no? Así, en el ejemplo de las esferas exóticas. ¿Sí? Entonces, ya no me faltan 9 minutos. Entonces, con eso, lo que vamos a tomar son unas cosas que son como funciones de Morse, pero se llaman fold maps. Entonces, estos mapas son cosas que van, digamos, de n más q a n, donde en las primeras variables se ve igual, pero en la última se ve como una función de Morse, ¿sí? Y entonces aquí tomamos las últimas y se ve aquí, esto va a ser el índice, y entonces uno puede de aquí tomar también la parte crítica, y la parte crítica la vamos a tomar como SG, ¿sí? Y uno puede mostrar, pues en teoría de Morse, los puntos críticos serán de dimensión 0. Entonces, si uno permite que ahora tengas estas n-1 variedades, entonces vas a tener que las partes críticas tienen dimensión n-1, ¿no? Entonces, dejen los convenzo de que... Entonces uno tiene las esferas exóticas, entonces uno se los toma así, ¿no? Tienes las esferas exóticas y entonces estos, pues recuerden que eran el pegado de 2 discos, ¿no? De 2 discos en una cosa ahí muy, muy rara, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esto lo empiezo yo a ver, en este caso, en una hoja mundo, pues entonces aquí, ¿sí?, vamos a tomar dimensión 2. Y esto lo que va a producir aquí va a ser líneas, o sea, va a producir cobordismos que vienen aquí, que vienen para acá, que hacen círculos, ¿sí? Entonces, la categoría monoidal que estoy trabajando va a ser algo de dimensión 1, ¿sí? Y entonces, que eso lo doy en la siguiente. Ajá. Entonces, bueno, esto me lo voy a pasar así un poco y ahorita les cuento, ¿sí? O sea, me voy a tomar como todas las vistas de una esfera exótica, esos van a ser mis campos en un R2, ¿sí? Entonces, cuando tome estos campos que son los fold maps, pues entonces la parte crítica van a ser puras rayitas, puros círculos, puras cosas así, ¿sí? Y entonces, pero me voy a considerar todos los que tengo. Entonces, pues después, bueno, puedo hacer una asignación, esto solamente va a ser un ítem más, entonces estoy considerando mis campos, todos los fold maps, ¿sí? Y también para, aquí lo que voy a hacer, voy a tomar, como todos mis objetos van a ser las esferas exóticas, pero de cierta manera perturbadas un poquito, ¿sí?, con un intervalo, ¿sí? Entonces, ahora, lo que vamos a tomar hay un resultado que se llama el teorema de H-cobordismo, que es el siguiente, que nos dice que un H-cobordismo, ¿sí?, va a ser un cobordismo que está entre 2 variedades, pero que se puede hacer homotópico cada una de ellas, ¿sí? Entonces, para dimensión mayor que 5, Smale, y con eso probó la conjetura de Poincaré para dimensiones grandes, él demostró que todos estos son difiomorfos a un cilindro, ¿sí? Y con teoría de Morse, uno demuestra que estas dos son difiomorfas, ¿sí? Entonces, utilizando eso vamos a Entonces, Saeki, ¿sí?, y él demostró que una función de Morse genérica, ¿sí?, que eso es que nada más tiene máximos y mínimos, produce un H-cobordismo. Entonces, si existiera un H-cobordismo, entonces uno podría, de cierta manera, si quieren lo digo ahorita que vino mal, voy a utilizar el teorema de H-cobordismo y voy a utilizar, ¿sí?, que las partes iniciales son funciones de Morse perturbadas, entonces solamente van a tener un punto crítico mínimo y un punto crítico máximo. Son las 2 restricciones. Y entonces,
hay un resultado que dice que si uno tiene una función, un FODMAP, en este caso que sea genérica, o sea que solamente tenga mínimos y máximos, entonces uno puede construir un H-cobordismo, y un H-cobordismo, como dije, es difiomorfo un cilindro, y un cilindro produce por teoría de Morse un difiomorfismo entre las dos tapas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que no quiero? Entonces, yo me voy a tomar una esfera exótica, ¿sí? Y entonces a esa esfera exótica le voy a considerar todos sus FODMAPs, y entonces lo que voy a probar después es que todos estos círculos, ¿sí?, me producen unas variables que se llaman variables lazos, y que siempre para una esfera exótica, ¿sí?, y considerar esta sería la esfera exótica, esta es la esfera usual, entonces digamos que esta es M7, digamos esta es S7, entonces siempre todos los bordismos que van de aquí a acá producen siempre lazos, todos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, que va a ser así, ¿no? Entonces, aquí imagínenselo que son el punto crítico mínimo y máximo, entonces, si no pasara que existiera un lazo, ¿sí?, entonces, pues, estos puntos críticos no cambian cuando uno cambia de componentes conexas. Entonces, siempre vamos a tener que estos, ¿sí?, si este es mínimo, todo esto es mínimo. Si esto es máximo, todo esto es máximo. Entonces la función, que es el FODMAP, va a ser genérica, ¿sí? Y entonces hay un resultado que es el que estoy usando mucho, que esto produce un H-cobordismo, ¿sí? Y entonces eso produciría luego un difiomorfismo, ¿sí? Entonces lo que uno prueba es como esas pruebas de teoría Morse, que a fuerza tiene que haber algo, ¿sí?, como una asa ahí por ahí. Y eso va a producir siempre círculos. Entonces, eso, cuando yo lo exprese en el semianillo completo, va a producir una variable de lazo, ¿sí? Entonces, si yo tomo siempre una esfera exótica, siempre cuando yo tomo un cobordismo a la esfera, que eso siempre va a existir, ¿sí?, pues siempre va a haber aquí siempre lacitos, ¿no? Y entonces eso lo voy a poder yo expresar algebraicamente con toda esta construcción que he hecho, ¿sí? Y entonces esto me va a producir un invariante de esferas exóticas, ¿sí? Pero estoy utilizando, lo voy a ver hasta el final, ¿sí? Porque en el otro, ¿sí?, o sea, estas variables van a hacer que el teorema de H-cobordismo, y que exista, por ejemplo, si es la esfera, pues se va a producir siempre un H-cobordismo, ¿no? Y eso se va a producir aquí como un cilindro. Y entonces, pues vamos a tener una desigualdad como que 1 más A es igual a Q A', ¿no? Lo cual nunca va a poder existir, pero lo que hicimos es que algebrizamos todos estos resultados muy poderosos de esferas exóticas. ¿Sí? Y bueno, de teorías de variedades de altas dimensiones, ¿no? Y pues yo creo que ahí termino. Sí, muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, el término extra en el agregado de la esfera viene del cilindro, de la esfera. Sí, sí. Y ese es el único que no produce una Q. Sí, es que lo que vas a tener es eso, ¿no? O sea, primero no es vacío, o sea, tomas una esfera exótica y te tomas todos los cobordismos que van de esa esfera exótica a la esfera usual. Y entonces demuestras que siempre adentro hay algo, un asa ahí que demuestra. Y todo eso se demuestra aquí en los campos como lacitos. Siempre va a haber lazos, a lo mejor hay muchos así. Pero para la esfera usual, pues siempre va a haber el normal. Y eso va a ser, y ese no tiene, ese es uno. Entonces, es una idea muy boba, bueno, pero sí, sí. O sea, esto da para muchísimo, porque uno podría empezar y decir, pues, mide la exoticidad de todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos de nuevo por tu Pues gracias. Bueno.